Bueno, estamos en hora, así que si les parece, vamos a charlar un poquito y empezamos. Cuéntenme si pudieron ver la clase. ¿Han visto la clase de codo y mano? Que les compartí. Entiendo que el grupo de hoy con Marina deben haber visto codo y mano. Si me quieren comentar algo de lo que vieron, lo que hicieron. Solo por hoy vamos a dar clase así. Para la semana que viene, más fácil. Pero si no, tenía que suspenderles hoy. Así que lo hacemos así. ¿No vieron la clase? Bueno, Valeria. Está bien. Si quieren me pueden dejar en el chat el nombre y apellido de cada uno, porque no voy a poder grabar la clase. ¿Sí? Así que me dejan asistencia aquí. Así que voy a compartir. Hola, los que ingresan recién. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, esperamos un ratito más. A las 25 arrancamos. No sé si alcanzan a ver ustedes la diapositiva ahí. ¿Sí? Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto. ¿Y pudieron ver la clase ustedes ya o no? ¿O ver algo de codo y mano? ¿No? Bueno, no importa. No pasa nada. Bueno. Suponemos que no se va a conectar nadie más. Yo les dejo igual la clase está puesta. La clase que está puesta no es la misma que la que está acá, pero en alguna de las diapositivas que tienen puesta del genial y tiene un enlace que los va a llevar al Drive donde está esa clase. Así que, en definitiva, si buscan, van a encontrar las presentaciones completas, las dos. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de la semiología del codo primero y luego de la mano. Vamos a tratar de mencionar ahora en la clase aquellos aspectos más importantes. Lo demás ustedes lo pueden consultar en las clases. Van a ver que hay varios videos de repaso de anatomía que no los vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo y para que cada uno los vea en el tiempo y en el momento que les resulte más oportuno. Así que vamos viendo esto. Bueno, la semiología del codo, en la articulación del codo, tenemos al codo formado por 3 articulaciones, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son esas 3 articulaciones del codo? Húmero cubital, radio cubital ¿Y húmero? El húmero se va a articular con cúbito, dijiste vos, y con quién más. Húmero cubital, húmero radial y radio cubital, ¿no? Las 3. Esas son las 3 articulaciones. Así que cuando hablamos del codo, hablamos de una articulación con bastante complejidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan un poquito, van a ver, creo que en las diapositivas tienen alguna actividad de arrastre para que
ubiquen estas, serían las eminencias óseas más importantes que ustedes van a tener en cuenta como referencia, ya sea para la inspección, como también para la palpación de estructuras óseas, pero también a partir de allí poder encontrar una serie de estructuras blandas, ¿sí? También estos dan lugar a la inserción de varios grupos musculares, que son los que van a también ustedes evaluar y demás, pero son en aquellas inserciones donde van a encontrar también los procesos inflamatorios que van a dar a dolor y a síndromes dolorosos en el codo. Con respecto a la anamnesis y también un poco a la infección, pero sobre todo a la anamnesis, ustedes piensen que van a recabar toda esta información que tenga que ver con, obviamente, el motivo de consulta que lleve el paciente. Generalmente en el codo, uno de los síndromes que no está escrito aquí, pero uno de los síndromes por los que más se consultan, tanto a nivel del médico, en traumatología, como de todos los kinesiólogos, son lo que se llama como codo de tenista, aunque uno no sea tenista, ¿no? Las epicondilitis son una causa muy frecuente de dolor y de consulta por el dolor por el codo, ¿no? Por esta región. Pero también hay otros síndromes, ¿sí?, que no se van a encontrar entonces en el lado externo, como es la epicondilitis, sino la epitrocleitis, ¿sí?, que sería el codo de golfista, se podría llamar. Procesos dolorosos que cualquier persona normal puede tener sin practicar estos deportes, ¿no? Pero también puede haber otros procesos que se alojan en el codo. Por ejemplo, puede haber nódulos subcutáneos. Cuando hay fiebre reumática pueden aparecer estos nódulos, generalmente no son dolorosos por sí mismos, se pueden palpar y se desplazan por debajo de la piel, pero también puede haber tofos gotosos, ¿no? La gota, que también es una especie de artritis particular, cuando tenemos mucho ácido úrico en sangre, también deposita una serie de cristales en las articulaciones y eso genera inflamación y se forman estos tofos gotosos, que bueno, cuando hay una crisis de gotas sí, pueden ser muy dolorosos. Puede haber también lesiones cutáneas por la psoriasis. Vamos a ver también que hay una alineación particular entre el eje del brazo y el eje del antebrazo. Ya hablamos algo de esto, el valgo, varo, ¿sí?, cuando hablamos de generalidades, de tecnología del aparato locomotor y de las extremidades. Pero bueno, vamos a ver que aquí también hay una alineación particular que tiene un cúbito valgo fisiológico normal, y cuando este está aumentado va a ser un valgo patológico, y cuando esté el segmento distal hacia medial va a ser un cúbito varo. También puede haber tumefacción, ¿sí? Esta tumefacción puede responder a un derrame, puede responder a una sinovitis, también puede responder a una bursitis, ¿sí?, que podemos tener una tumefacción localizada, como puede ser el caso de una bursitis olecraniana, o podemos tener una tumefacción más generalizada cuando ya comprometa toda la articulación y se borren los surcos normales que encontramos alrededor del olecrano. Entonces vamos a tener pérdida de estos relieves parolecranianos justamente cuando tenemos sinovitis. Tenemos una inflamación de todo lo que sería las bolsas serosas y la sinovial. Bien. En la infección, ¿no? Lo que les decía, tenemos el eje del brazo por el eje del antebrazo que forma un cúbito valgo, que es de unos 5 grados en el hombre, y en la mujer puede ser un poquito más, 10, 15, pero cuando sea mayor de esos grados vamos a ver que hay una deformidad en cúbito valgo. En cambio, cuando esa deformidad sea hacia adentro, se dice que es un cúbito varo, o también le llaman deformidad en culata, porque asemeja la forma de una escopeta, ¿sí? Y también podemos tener cicatrices. A veces hay, aquí no tengo una imagen, pero puede haber cicatrices. Por ejemplo, si yo tengo cicatrices en la cara anterior, ¿sí?, del codo, por ejemplo, por quemaduras, ¿no?, que queda una cicatriz retráctil y fibrosa, esto puede, por ejemplo, comprometer lo que sería la movilidad del codo, sobre todo hacia la extensión, ¿no?, porque deja más tensos los tejidos. También tenemos que observar si cicatrices por alguna cirugía, ¿sí?, y la presencia de tumefacción. Aquí tenemos un paciente con una bursitis olecraniana, ¿sí? Entonces tenemos la tumefacción localizada.
seguramente hay dolor a la palpación. Esto a su vez puede estar más rojo, que les acompaña de inflamación. Puede esto estar presente en la artritis o por fricción, por golpes, ¿no? También puede ser traumáticas. Generalmente esto duele cuando la persona se apoya, ¿sí? Por ejemplo, si trabaja con mucho apoyo del codo sobre una mesa, pero recuerden que todo lo que sea inflamación de las bolsas no va a generar dolor a los movimientos pasivos ni contrarresistencia. Los movimientos que provocan dolor contra resistencia generalmente se debe a procesos en los tendones y los músculos. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? De la bolsa lecraniana inflamada, ¿sí? Una bursitis. Aquí tenemos otra. Esta es una inflamación por gota, ¿sí? Entonces tenemos acá un tofo, ¿sí? Y esta es una bursitis importante, pero es de origen traumático, ¿no? O para que tengan idea de cómo se ve. Bueno, pasemos a la palpación de los huesos. ¿Qué creen ustedes que van a palpar? A ver, podríamos dividir en una cara medial, una cara posterior, una cara lateral, ¿sí? ¿Qué les parece que podríamos palpar? ¿Cuáles son esas eminencias óseas que mostramos al principio? Y que ustedes creen que son accesibles a la palpación. Eso es lo que tiene el codo. Sí, es que claro, los pierdo de vista. Ahí está. Hola a todos. El pico del olecrano no es Por palpable. ejemplo, en la cara posterior vamos a palpar el olecranon. ¿Qué más? Si desvías tus manos hacia lateral, se palparía. Se palparía. Hablamos de que había un proceso doloroso en esa zona. ¿El epicóndilo? Bien. ¿Y si palpamos hacia medial? La epitroclea. La epitroclea, perfecto. Y entre el olecranon y la epitroclea tenemos un surco. ¿Sí? ¿Qué más podemos palpar? Arriba del olecranon, donde se va a alojar el tríceps, que es una. Me queda aquí para emitir un ratito. Una fosita. ¿Sí? Y si estamos en el epicóndilo y bajamos un poquito hacia el distal, en la zona lateral, ¿qué vamos a encontrar? ¿La línea supracondilia? La línea hacia arriba, la línea supracondilia, bien, y hacia distal. Vamos a palpar. Vamos acá, si bajamos, vamos a palpar. Se mueve y palpamos. Una cabecita ahí. Bueno, vamos a las imágenes. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Voy a emitir. Ahí está. Bien. ¿Alcanzan a ver ahí, en la zona medial? ¿Sí? Como mencionaste vos, vamos a palpar primero el olecranon, en la parte posterior, y hacia medial vamos a encontrar a la epitroclea y vamos a tener un surco entre esa epitroclea y ese olecranon que sirve para alojar al nervio, que es el nervio cubital. ¿Sí? También podemos palpar toda la línea supraepitroclear, ¿sí? Y hacia abajo podemos palpar el cúbito, ¿sí? Lo podemos seguir hasta la apófisis epiloides cubital. Eso vamos a palpar en toda la zona medial de la parte de estructuras óseas. Les vuelvo a recordar, separamos lo óseo de lo blando, los fines didácticos, pero cuando uno palpa, palpa piel, palpa hueso, palpa todas las estructuras, ¿sí? En la línea lateral también podemos ubicar el olecranon primero para ubicarnos, por arriba de la fosa del olecranon, ¿sí? Y hacia lateral vamos a palpar al cóndilo, ¿sí? Y al epicóndilo, más lateral aún, ¿sí? Y que se nota muy bien, y hacia arriba la línea supraepicondílica. ¿Sí? Hacia abajo, como yo les decía, encontramos una pequeña depresión, ¿sí? Y luego lo que encontramos, si hacemos pronosupinación, ponemos flexión, hacemos pronosupinación, vamos a poder palpar cómo se mueve ahí abajo la cabeza del radio. ¿Sí?
Y aquí tenemos todos las estructuras que podemos palpar desde la parte posterior. Fíjense cómo está la ubicación para acceder a todas estas estructuras para poder palpar. Ubicamos el hombro en grado de extensión, con el codo en flexión, un poquito en abducción del hombro, flexión de codo, y el paciente tiene que dejar el brazo totalmente relajado, ¿no? Tomamos con una mano, ¿sí? Con la mano, por ejemplo, izquierda, tomamos en bandeja, tomando el bíceps, ¿sí? Y con la mano derecha vamos a hacer la palpación de todas estas estructuras, ¿sí? Vamos. Entonces en la parte posterior ubicamos el olecranon y por encima la fosa del olecranon. Aquí para palpar la interlínea radiohumeral, ¿sí? Nos pedimos cronosupinación, vamos a palpar la cabecita del radio, como se les decía recién. ¿Sí? También acá esta posición es otra posición para palpar, como ubica en flexión, ¿sí? Un poquito de flexión de hombro, con flexión de 90 grados de codo, ¿sí? Con una mano tomo como en bandeja y utilizo mis dedos para poder palpar la cabeza del radio y con la otra mano imprimo movimientos pasivos de pronosupinación. ¿Sí? Con esta posición también puedo palpar la fosa del olecranon, con esta toma en bandeja. ¿Sí? Yo necesito que no esté en extensión, porque si no el olecranon se alojaría ahí y no podría palpar la fosa. ¿Sí? Entonces imprimo unos grados de flexión, se relaja el tendón del tríceps y de esa forma yo puedo palpar la fosita del olecranon. ¿Sí? Introduzco así el dedo índice y puedo palpar la fosa. Hay unas relaciones normales entre estas tres prominencias del codo más importantes, epicóndilo, epitróclea y olecranon. Fíjense que cuando la persona tiene el brazo en extensión, yo ubico mi dedo pulgar en la epitróclea, ¿sí? Mi dedo índice en el olecranon y el dedo medio en el epicóndilo, se traza una línea recta que une estas tres eminencias. En cambio, cuando la persona hace una flexión de 90 grados, se forma entre estas tres un triángulo isósceles, ¿sí? Estos se mantienen en condiciones normales, estas relaciones se mantienen, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se produce una luxación, ¿sí? Estos reparos óseos ya dejan de mantener esa relación. A veces cuando hay una fractura supracondilia, ¿no? Una fractura de la diáfisis del húmero, igualmente pueden mantenerse. Pero cuando hay una luxación y se salen de lugar las articulaciones, entonces en ese momento esas relaciones normales pueden perderse. ¿Sí? Vamos con la palpación de los tejidos blandos. También podemos dividir en una zona medial, en una zona posterior, en una zona anterior y en una zona lateral. En la zona medial, ¿sí? Recuerden, epitróclea y olecranon. Y dijimos que entre ambos había un surco por el que iba a pasar el nervio cubital. ¿Sí? Ese nervio se palpa como un cordón. Si ustedes ubiquen su epitróclea y ubiquen su olecranon, ¿sí? Y van a sentir debajo de su dedo como un cordoncito girito que se mueve. ¿Sí? Ese es el nervio cubital. ¿Sí? A veces se puede estar irritado, ¿sí? O puede estar comprimido en esa zona, y entonces al palparlo, puede producir como una cosquilla o un hormigueo que se extiende hacia distal por el territorio del cubital. Bien, estamos hasta aquí. Por arriba de la epitróclea se pueden palpar, en condiciones normales no se palpan los ganglios supraepitrocleares, pero si por ejemplo yo tengo una infección en el brazo, estuve en el jardín, me corté, tengo una infección algo, puedo entonces tener esos ganglios inflamados. Recuerden que los ganglios, mientras no estén inflamados y no haya algún proceso infeccioso, no los voy a palpar. ¿Sí?
Luego, miren cómo está ubicada esta mano en la imagen, ¿sí? Yo pongo mi eminencia tenar y la otra mano sobre la epitropia, y así como se proyecta el dedo pulgar y los otros 3 dedos que le siguen, marcan la ubicación de los músculos que se encargan de la pronación y de la flexión. Pronador redondo, ¿sí? Que no es palpable, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Si yo, por ejemplo, pido flexión contra resistencia con inclinación cubital, va a sobresalir el cubital anterior, ¿sí? Y estando la mano en supinación apoyada en el plano de una mesa con el codo flexionado y yo junto los dedos como pinza, el dedo pulgar con el meñique, van a ver que en la línea media, ¿sí? de la muñeca sobresale un tendón y ese es el palmar menor. Por el lado se hacen un poquito de resistencia a la flexión de la muñeca, van a encontrar al palmar mayor, ¿sí? Como para poder ubicarlos y poder palparlos, ¿sí? Y también se debería palpar al ligamento colateral medial, que en condiciones normales la palpación de este ligamento no va a producir ninguna molestia ni ninguna sensación. En caso de que haya una distensión o inflamación en esa zona, entonces sí la palpación puede producir dolor. ¿Sí? Vamos hasta acá. En la parte posterior ya palpamos la fosa del olecrano, que dijimos aloja el tríceps. Podemos palpar al tríceps, ¿sí? El tríceps, para hacerlo notorio, podemos pedir a la persona que se apoye en una mesa. Recuerden que el tríceps lo vamos a ver prominente, por ejemplo, cuando usamos muletas, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos hacer que se note la contracción del músculo y podemos palparlo en toda su extensión en sus 3 partes. Y en la zona anterior, ¿sí? En la parte anterior del codo, podemos pedir al paciente que haga una flexión contra resistencia y entonces vamos a ver ahí a la fosa cubital, ¿sí? La fosa cubital, lo que vamos a ver que sobresale cuando le pedimos que haga flexión contra resistencia es el tendón del bíceps, y el tendón del bíceps tiene unas relaciones, por ejemplo, hacia medial vamos a encontrar a la arteria humeral, primero que podemos tomar el piso así, y más hacia medial aún tenemos al nervio mediano. Y hacia lateral, ¿sí? Hacia el lado de afuera, podemos encontrar al nervio musculocutáneo. ¿Sí? Lo que es palpable realmente aquí es el tendón del bíceps y el pulso de la arteria humeral. Esas serían las partes blandas que tenemos que ver en esta zona. Y a nivel lateral, sí, vamos a tener a los músculos que se encargan de la extensión. Pero empezamos a tener aquí la supinación, el supinador largo, ¿sí? El supinador largo es el que más vamos a poder tomar y palpar. Y aquí podemos pedirle al paciente que haga un puño, ¿sí? Que apoye bajo la camilla o bajo una mesa o bajo nuestra propia mano y que haga resistencia, ¿sí? Y de este modo sobresale el supinador largo y lo podemos palpar. Luego vamos a poder palpar también el primer radial externo, segundo radial externo. Para eso ponemos la mano en pronación y hacemos contrarresistencia y se pueden marcar los tendones. Y lo mismo que en el caso medial, tanto el ligamento colateral lateral y el ligamento anular, ¿sí? El ligamento colateral que tiene dibujado acá y el ligamento anular. Su palpación, solo en caso que este esté desgarrado o inflamado, provocará alguna molestia, si no, no. Y los arcos de movilidad del codo, ustedes tienen un video en la clase que les subí, donde, bueno, les muestra todos los pasos de la semiología del codo, pero les vamos a pedir primero las pruebas activas. La persona tiene que poder tocarse el hombro, y la flexión, por lo tanto, es unos 35 grados o más. A veces hay personas muy musculosas, con mucho desarrollo del bíceps, entonces la movilidad va a estar disminuida porque hace tope en la parte muscular. Un segundito. Un segundito. Anito. Disculpen, pero golpearon la puerta y necesitaba hacer atender. Bueno, seguimos. La extensión es de 0 a 5 grados en personas muy laxas, ¿sí? Tenemos una supinación y una pronación de 90 grados.
En este caso le podemos pedir al paciente que ubique sus codos en flexión. De este modo nosotros sujetamos el brazo hacia el tronco y fijamos para evitar que compense la pronosupinación con movimientos de hombros. Aquí en la imagen tienen esta musiquita, quizás para ustedes no la alcanzan a ver, pero tenemos que en la imagen se ubican como dos lápices o dos viromes o dos toc-toc o algo. Y entonces primero la pronosupinación, y una pronosupinación normal debería siempre quedar en horizontal con respecto al suelo, lápiz o virome que le pongamos, o toc-toc, o como se llame, varilla, que le ponemos en la noción de tensión. ¿Sí? Por aquí. Muy bien. Y luego, si tenemos limitación a los arcos de movilización activa, entonces ahí sí vamos a proceder a la movilización pasiva. ¿Sí? Con respecto a las pruebas especiales, vamos a tener pruebas especiales para los ligamentos colaterales, lateral y colateral medial. ¿Sí? Tenemos estas pruebas que también se pueden llamar pruebas de bostezo, ¿sí? Que son para ver la estabilidad de los ligamentos laterales. Vamos a ver que las mismas las vamos a utilizar después en rodilla. Entonces, ubicamos al codo en ligera sección, no en extensión completa, sino en ligera sección, ¿sí? Para que estos ligamentos estén relajados, ligera sección, y ubicamos una mano, ¿sí? La mano de fijación, que es la que está ubicada a la altura del codo. Se puede ubicar esa mano de fijación a la altura del codo, un poquito más bien proximal con respecto al hombro, ¿sí? Como se ubica esta mano. Pero también se puede ubicar esta mano y aprovechar ese dedo pulgar para palpar los ligamentos colaterales. O sea que la toma puede ser como está acá en la imagen, en el diagrama, ¿sí? En el dibujo, o puede ser ubicada de este modo un poco más abajo, y en este caso debería, no se nos observa bien acá, poder palpar de este otro lado, ¿no? La mano que está distal, ubicada en la muñeca, es la mano que moviliza, ¿sí? Entonces yo voy a usar esta mano de fijación para hacer fuerza hacia afuera y la mano que está distal para hacer fuerza hacia adentro, ¿sí? O sea, una prueba en varo, ¿sí? Llevo el extremo distal del movimiento superior hacia adentro y de este modo yo pruebo el ligamento colateral lateral. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de manera inversa, yo voy a probar el ligamento colateral medial. ¿Sí? Voy a cambiar mis manos. ¿Sí? Ahora, mi mano de fijación va a estar en el lado lateral, a la altura del codo, hacia aproximar con respecto al hombro, ¿sí? Y la mano distal o de movilización va a estar ubicada a la altura de la muñeca. La mano que fija, ¿sí? Hace fuerza hacia adentro, y la mano que moviliza hace fuerza hacia afuera. Y de este modo yo valoro la integridad del ligamento colateral medial. ¿Sí? O sea, lo que yo imprimo tanto en esta, en la prueba de varo, que voy a hacer una fuerza hacia adentro con mi mano móvil, la mano distal, lo que trato de generar es un bostezo a nivel de la articulación del codo. Y en el caso de la estabilidad en valgo para probar los ligamentos mediales, también, al hacer fuerza hacia afuera, yo hago un movimiento como de bostezo, pero en este caso hacia afuera, ¿sí? Para probar la estabilidad del ligamento colateral medial. En ambos casos, si estuviesen lesionados, lo que aparece es que se abre en esta zona. Por eso es importante utilizar esta mano que toma la de arriba, también que la mano con sus otros dedos llegue hacia la zona medial, eso dependerá del tamaño de la mano del explorador y del tamaño del codo del explorado, poder palpar la zona de los ligamentos. ¿Estamos hasta acá? El signo de Tinel
¿sí? Yo puedo apretar o comprimir con un pequeño golpe, en realidad lo que se ejerce es un pequeño golpecito en el surco entre la epitroclea y el olecranon, y si yo tengo irritado este nervio o un neuroma en este lugar, va a producir una sensación de hormigueo que se irradia en el territorio, en la parte interna, ¿sí? Del brazo y interna de la mano, en el territorio del cubital. A veces se atrapa ese nervio, ya sea porque hubo una fractura o porque hay alguna inflamación, una bursitis, algo a nivel del codo. Bueno, las epicondilitis, ¿sí? Dijimos que era el codo de tenista, pero cualquier persona que trabaje mucho en extensión, con su muñeca, con su mano, puede producir este tipo de procesos dolorosos. Lo que va a haber es un desgarro e inflamación en la zona de inserción del supinador, y esto provoca mucho dolor en el epicóndilo, sobre todo la extensión y abducción de la mano contra resistencia, que de hecho las maniobras especiales se van a basar en este movimiento. Hay dolor a la supinación, también hay dolor a la extensión del dedo medio contra resistencia, y también hay dolor a la palpación del epicóndilo, o sea que es un punto gatillo el epicóndilo, la palpación del dolor que provoca. ¿Sí? Entonces, personas por ahí que trabajen mucho con destornilladores, con ese tipo de cosas, pintando, ¿no? En ese trabajo manual que lleve mucho a la extensión y a la supinación, puede producir también un codo de tenista sin ser. Las maniobras hay muchas, ustedes las van a encontrar con distintos nombres y a veces marea un poco. Yo creo que en la clase que les subí les saqué todos estos nombres y todas estas variantes de la maniobra. Ustedes piensen que para hacer doler la zona del epicóndilo yo tengo que pedirle extensión de muñeca, ¿sí? Contra resistencia, o supinación contra resistencia, o sea, tengo que poner al músculo en acción y generarle una resistencia. La maniobra que más se utiliza tiene distintos nombres, pero sería esta, la de Cosen, ¿sí? Yo lo puedo hacer así, con el paciente tomando. Fíjense, la mano que toma es la que está apoyada acá en el codo, la imagen de abajo, ¿sí? A la derecha. La imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Fíjense cómo toma, ¿sí? Y cómo aprovecha y palpa, ¿sí? Con estos dedos en la zona del supinador y del epicóndilo. Y con la otra mano ofrece resistencia, ¿sí? La persona que tiene el dolor en el epicóndilo hace fuerza hacia la extensión. Y el explorador, el kinesiólogo, hace fuerza resistiendo esa extensión. Fíjense que la maniobra es casi la misma, ¿sí? Simplemente que toma distinto, son distintas formas de tomar. Aquí lo toma en bandeja, y la evaluación la hace desde adelante del paciente, aquí ubicado en la zona lateral y posterior, pero también lo podemos hacer con el paciente apoyado en una camilla. Yo puedo apoyar el codo en la camilla o en un escritorio y le pido que haga extensión y ofrezco resistencia con mano flexionada o con mano extendida, ¿sí? O le puedo pedir supinación contra resistencia también. Esta sería como la tienen en el libro, en el Argente Álvarez, a la prueba de Cosen para epicondilitis, ¿sí? Una toma en bandeja, aprovecho el dedo pulgar para palpar la zona del epicóndilo, le pido al paciente que haga extensión de muñeca y le ofrecemos resistencia, ¿no? Primero le pedimos unos grados de extensión y luego le ofrecemos la resistencia. Y esto provoca dolor exquisito en el epicóndilo cuando hay una epicondilitis. Esta es la prueba de la silla. ¿A qué viene esto? No es que sea una prueba específica de la silla, pero las personas les pueden decir que cuando agarran una silla o levantan, esto genera, digamos, extensión del antebrazo, y esto puede generar dolor, ¿sí? Entonces esta acción en sí misma, cuando el paciente la refiere, es de por sí un signo de que tiene dolor en el epicóndilo. Por su parte, en el lado interno también puede haber procesos dolorosos que se ubican en la zona de la epitroclea o epitrocleitis o epicondilitis interna o codo de golfista, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo es al revés, un sobreuso de esos músculos en los movimientos de flexión y de pronación. Los otros de extensión y supinación, acá de flexión y de pronación.
Entonces tengo dolor, pero es menos localizado que la epicondilitis. La epicondilitis viene que con el epicóndilo. Duele la palpación de la epitropia, la flexión y la pronación de la muñeca contra resistencia. Y a la flexión de los dedos contra resistencia. Por lo tanto, la maniobra específica para la epitrocleitis va a ser flexión contra resistencia. Y se llama a la prueba de Cosen invertida. Ubico al paciente con flexión de codo, ¿sí? Puede estar apoyado en un plano, en una camilla, en un escritorio, o puedo tomarlo así como bandeja. Con una mano yo estabilizo el codo y con la otra mano ofrezco resistencia a la flexión. Le pido al paciente que haga flexión de muñeca y después de unos grados yo le ofrezco resistencia. Esto provoca dolor en la parte interna del codo, en la zona de la epitropia. Cuando tengo una epitropia. Vamos a mano. ¿Estamos hasta acá con codo? ¿Me están siguiendo o ya me abandonaron? Sí, profe. Me parece que me abandonaron, ¿eh? Me van a dejar sola acá. Bueno, vamos a la mano. ¿Qué tenemos que evaluar en mano? A ver. Miren lo que tenemos en mano. Tenemos dos apófisis estiloides, la radial y la cubital. Fíjense los dedos, ¿qué observan? ¿Están ubicadas a la misma altura? La estiloide radial de la cubital. No, hay una que es más baja y otra que está más alta. ¿Sí? Esa relación es normal. La apófisis estiloide radial desciende un poquito más que la estiloide cubital. A veces cuando ha habido fractura, ¿sí? Fractura a nivel de los huesos del antebrazo, esta relación se pierde. ¿Sí? Se pueden encontrar a la misma altura. Bien. Entonces vamos a ver las prominencias óseas más importantes, como son las apófisis estiloide radial y cubital. Vemos que la radial baja más que la cubital. Y también en la zona de la muñeca y mano podemos encontrar tanto signos de inflamación. Recuerden que hay muchos procesos con la artritis reumatoidea que radican en la mano, como también en los dedos, cuando tenemos artrosis, ¿sí? También hay muchos procesos que pueden acompañarse de atrofia muscular y que se observan en la mano. Recuerden también que en las manos, al quinto del pie que tenemos un calzado que lo protege, las manos las usamos muchísimo, ¿sí? Son nuestra herramienta para hacer todas las cosas, para tomar todas las cosas. Así que también sufren bastantes traumatismos, quemaduras, cortaduras, ¿sí? Así que tenemos que observar también la presencia de cicatrices y demás. También tenemos los surcos. Los surcos nos dan idea de lo que subyace y de los movimientos que se producen. Así que tenemos surco interfalángico distal, interfalángico proximal, digital palmar, el surco palmar distal, palmar proximal, el surco cubital, el surco mediano, el surco tenar y los surcos de la muñeca. ¿Sí? Aquí lo tenemos en el esquema, en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos una imagen sintiéndose de ese nivel. ¿Sí? Ustedes en casa lo agrandan y lo ven mejor. Entonces observamos toda la presencia de esos surcos que tienen que notarse de manera simétrica en una mano y en la otra. Luego, la característica en cuanto a la estructura y a la arquitectura que tiene la mano es muy importante. Ustedes observan su mano, ¿sí? Relajada. La mano tiene como del lado palmar, tiene una concavidad, ¿no? Tiene como unos arcos, tiene dos arcos transversales, uno va a dar el carpo y otro la cabeza de los metacarpianos y un arco longitudinal. Y eso es necesario para todas las funciones de prensión y de toma que tiene la mano, ¿no? También vamos a mirar, vamos a observar que la piel, ¿sí? De la palma es muy diferente a la piel del dorso. La piel de la palma es mucho más gruesa y está fijada a la aponeurosis, tanto en la palma de la mano como de los dedos, y esto para poder tomar los objetos y que los objetos no se nos caigan. Y por el contrario, la piel en el dorso de la mano es mucho más flexible y laxa para poder permitir esos movimientos de flexión y llegar a poder tomar todos los objetos. Por eso a veces cuando hay procesos de inflamación o de infección en la palma de la mano, ¿sí? Todos estos productos de la inflamación se pueden expandir y se observa hinchado lo que es el dorso de la mano.
También podemos ver, si miramos nuestras palmas, mírense sus palmas y véanse que a la altura, ¿sí?, de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí?, tenemos unas zonas de colinas y unas zonas de valle, que esto tiene que ver con la ubicación de los haces ventricales del paquete neurovascular y en la zona de los valles los que transcurren los tendones flexores de los dedos, ¿sí? Entonces, esto también tenemos que apreciarlo, como también la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. También con respecto a la arquitectura de la mano, cuando hacemos un puño, si hacemos fuerza, vemos cómo también se forma este ángulo, porque bajan, ¿sí?, los últimos articulaciones metacarpofalángicas son mucho más móviles que la segunda y la tercera, ¿no? Entonces se forma esta formación, ¿sí?, que hace que la mano pueda comprimir y tomar objetos en la mano sin que se le escape. También tenemos que, obviamente, contar que están los 5 dedos, ¿sí? Puede haber algunas anomalías al momento de nacer, que estén presentes, que son congénitos, que falten dedos o que estos estén unidos por una membrana, que se llama sindactilia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos como una pequeña membrana, si ustedes se miran, que une un dedo con otro, pero muy pequeña, permite la reducción perfectamente. En este caso, la presencia de este tipo de deformaciones limita la reducción de los dedos, por supuesto. También tenemos que observar las uñas, ¿sí? Si las uñas están normales, ¿sí?, como la imagen que tenemos acá abajo, ¿sí?, entre la uña y el dedo vemos que tenemos un ángulo que se forma de unos 160 grados, cuando este ángulo sea mayor, ¿sí? Entonces tenemos nosotros ahí lo que se llama unas uñas en vidrio de reloj, ¿sí? Estas uñas en vidrio del reloj, también podemos tener un palillo de tambor, ¿sí? O esto aparece, por ejemplo, acropaquia se llama también, o dedos hipocráticos también se llaman. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, que cursan con hipoxemia y demás, bueno, hacen este tipo de desarrollos de dedos de palillo de tambor. También podemos tener al revés, uñas acucharadas, como débiles, ¿sí? Son cosas que tenemos que observar en nuestros pacientes. También las uñas, por ejemplo, si tienes esta uña, esta de acá, lo estoy celebrando, ¿sí?, esta uña que se ve como picoteada, que parece como picoteada por un pájaro, ¿sí?, los pacientes con artrosis, ¿sí?, con psoriasis, que cursan con psoriasis y tienen artritis psoriática, también pueden presentar esas alteraciones en las uñas, ¿sí? También los pacientes pueden tener hongos en las uñas, como se observa en esta imagen de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver la afectación de las uñas y la deformidad de los dedos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que está arriba, hacia la izquierda, no sé si la alcanzan a ver. Tenemos que los dedos tienen desviación cubital, ¿sí?, y dedos en cuellos de cisne, ¿sí? Estos dedos en cuellos de cisne, fíjense que tiene flexión de la interfalángica distal e hiperextensión entre la interfalángica proximal, ¿sí? Este que está acá. Dedo en cuello de cisne, como los que tiene la mano esta señora que está acá, ¿sí?, mano izquierda. Eso se ve mucho en la artritis reumatoidea, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo en la interfalángica proximal en flexión y la interfalángica distal en extensión, se llama dedo en ojal o de botonera, de botonear. Y acá tengo, en este caso, es porque se desprende el extensor, ¿sí? También puedo tener deformidad en las articulaciones interfalángicas, ¿sí? Lo que se observa acá son unos nódulos que se llaman de Bouchard, ¿sí?, interfalángica proximal. Generalmente los vamos a ver en pacientes con artrosis, pero también podemos tener nódulos en las interfalángicas distales, ¿sí? Van a ver que los nódulos, por ejemplo, de artritis reumatoidea, a ver si hay alguna foto, son más fusiformes, ¿sí?
que estos que son los de Bullard y los de Berman. Acá tenemos también un paciente que tiene una mano con tofos gotosos. ¿Sí? Entonces vemos los tofos, las formaciones que tienen. Aquí tenemos lo que les decía, la tumefacción más bien fusiforme, ¿sí? En los pacientes con artritis reumatoide. Es decir, en las manos puede haber procesos locales de la mano, ¿sí? O traumatismo, pero también puede haber manifestaciones de enfermedades sistémicas, como lo que estamos viendo, gota, artritis, ¿sí? Bien, repasemos un poquito los huesos de la mano. ¿Se los acuerdan? ¿Se acuerdan un poco los huesos de la mano? Así las del carpo. Sí. ¿Cuáles nos acordamos? Ahí los tienen escritos. ¿De cuáles se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El escafoide, el semilunar, el Dale. ganchoso, Vamos en línea. Escafoide, semilunar, semilunar, piramidal, piramidal, pisiforme, pisiforme por delante de esto. Esta es la primera línea del carpo y la dijiste de lateral a medial. Perfecto. Abajo, ganchoso, grande, ajá, ahora venimos Trapecio. de medial a lateral. ok, Trapecio grande, trapezoide y trapecio. sí. ¿Sí? Bueno, miren, no lo vamos a ver ahora, pero ustedes tienen un par de videos de anatomía de mano que les puse de Atlas, que está súper lindo para repasar. Tanto los huesos y la formación que estos huesos hacen en el carpo y cómo constituyen entre ellos los túneles, el túnel de Busan y sobre todo el túnel del carpo. ¿Sí? Porque justamente uno de los procesos también de síndrome doloroso de la mano que más se da es el síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Entonces en estos videos van a poder repasar un poco la anatomía de mano y la anatomía de este túnel del carpo. Ahora vamos a ver algunas pruebas especiales y algunos aspectos de la semiología, pero por ahí el anatómico estaría bueno que lo repasen con los videos. ¿Sí? Entonces vamos a palpar nuestras estructuras óseas, tanto en su cara palmar como en su cara dorsal. ¿Sí? Y vamos a tener desde lateral hacia medial a la estiloide radial, es lo primero que tenemos que ubicar. ¿Sí? Y desde la estiloide radial hacia la apófisis estiloide cubital vamos a palpar el radio y en una tercera parte del camino hacia la zona medial vamos a encontrar el tubérculo de Lister, que se ubica como una saliencia longitudinal chiquita, ¿sí? Que la vamos a encontrar en el radio. Es importante que ubiquemos nuestra estructura porque nos va a permitir a partir de aquí ubicar unos tendones que pasen de un lado o del otro. ¿Sí? Desde la estiloide radial hacia abajo vamos a encontrar el escafoide. ¿Sí? Y para eso podemos pedirle que haga una pequeña inclinación hacia cubital, de modo tal que abra esa zona y se pueda palpar el escafoide. ¿Sí? Y hacia abajo el trapecio, ¿sí? Y hacia abajo encuentro al primer metacarpiano. ¿Sí? Por la cara anterior también puedo palpar al pisiforme, que va a estar por delante del piramidal. ¿Sí? Vamos a ver que el pisiforme y el gancho del ganchoso forman una alineación muy particular para poder ubicar el gancho del ganchoso. Acá yo lo que decía, escafoide, trapecio y metacarpiano. Del tubérculo de Lister, ¿sí? Lo ubico con la cara dorsal, ¿sí? Y si proyecto una línea, ¿sí? Hacia el tercer metacarpiano, paso por arriba del semilunar y del hueso grande. ¿Sí? Para poder palpar el semilunar necesito pedirle que haga flexión de muñeca. Entonces ahí aparece el semilunar. Si no, si está en extensión, el tubérculo de Lister voy a sentir como una pequeña depresión
y después el hueso grande. Al pedirle la flexión encuentro el seno lunar. Piramidal, para palpar el piramidal, por la cara dorsal, le puedo pedir al paciente que haga una pequeña inclinación hacia radial. Entonces, de este modo, aparece con más facilidad el piramidal para palpar. Por delante, por la cara palmar, por delante el piramidal, palpo al pisiforme. Y si yo apoyo la articulación, ¿sí? Interfalángica del dedo gordo, ¿sí? Del primer dedo, la apoyo sobre este pisiforme y proyecto el dedo hacia la zona interdigital del dedo, del primer y segundo dedo, ¿sí? Yo proyecto el dedo hacia aquí, lo que va a quedar debajo de mi pulpejo, de mi primer dedo, va a ser el ancho gancho. Y esas serían como las estructuras óseas más fáciles de palpar en la mano. Como veíamos hoy cuando le pedíamos al paciente que haga el puño, recuerden que estas dos articulaciones son inmóviles, ¿sí? Muy poco móviles, y estas son muy móviles, ¿sí? Entonces me permite a mí la movilidad que tienen las últimas dos articulaciones del carpo con el metacarpo, que me permite a mí prensar cualquier cosa chiquita con mi mano y que no se me escape. Para palpar, por ejemplo, sigo palpando luego todos los... Tienen un video que les muestra bien la maniobra para palpar todos los metacarpianos, tengo que palparlo uno por uno, ¿sí? Y cuando llego a la articulación metacarpofalángica, ¿sí? La tengo que palpar en extensión, de ambos lados, puedo hacer un poquito de presión, esto puede generar dolor cuando tengo inflamación en esta articulación, pero para palpar bien la cabeza de los metacarpianos necesito poner la articulación en flexión. Entonces, de ese modo, yo puedo palpar bien la cabeza del metacarpiano. Sigo palpando cada una de las falanges, ¿sí? Y también las articulaciones interfalángicas, proximales y distales, ¿sí? Yo palpo todas las falanges, que tengo que ver la continuidad del hueso. A veces cuando ha habido fracturas o secuelas de fracturas, se puede encontrar algún cambio en la alineación, ¿sí? Del hueso. En cuanto a la palpación de los tejidos blandos de la muñeca, tengo que palpar por el dorso. Vamos a ver que se ubican varios canales, ¿sí? O túneles, como se llaman también. Si está destacada las partes blandas, se ven las marcas de esos túneles por donde pasan los tendones extensores en la parte dorsal, ¿sí? Y por la parte de la palma vamos a tener tanto el canal de Bouchon, que pasa de la arteria crucial, y el túnel del carpo o el canal carpiano, donde van a pasar los tendones flexores de los dedos y el nervio medio. Ustedes lo van a encontrar en el OpenField con mucho detalle. No es necesario en realidad saber todo ese detalle, pero lo vamos a mencionar. Sí tienen que saber que esas estructuras están ahí, ¿sí? Y van a encontrar con mucho menos detalle la descripción de la semiología de muñeca y mano en el Argente Álvarez. Miren, a la altura de la apófisis filoide radial, esto ustedes lo conocen bien por anatomía, ¿sí? Se encuentra lo que es la tabaquera anatómica, ¿sí? ¿Me dicen ustedes cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? De la apófisis filoide radial, ¿sí? Si le pedimos que haga extensión, ¿sí? Del primer dedo, vamos a encontrar una formación que me la dan los tendones, que se llama tabaquera anatómica. Tenemos un límite, ¿sí? Que es el límite radial o externo, que va a estar dado por el tendón extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, y por adentro va a estar limitada por el tendón del extensor largo del pulgar. Abajo se encuentra el escafoide, ¿sí? Bueno, este es el primer túnel, ¿sí? Ese primer túnel que está en la apófisis filoide radial da lugar al paso de esos tendones, del tendón extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. En el túnel 1 pasan esos tendones que están con un óvalo azul, ¿sí?
Eso es lo primero que ustedes van a encontrar en la zona lateral, en la zona 1 que se llama, sobre la apófisis filoides radial, el primer túnel donde pasan esos dos tendones. Luego es necesario que sobre la parte dorsal del radio ustedes ubiquen el tubérculo de Lister. Ustedes ubican el tubérculo de Lister y del lado lateral tienen el túnel 2, que van a encontrar de ese lado al primer radial y al segundo radial externo. ¿Sí? Reciben extensión y van a ver que sobresalen esos tendones en esa zona. Y en el lado medial del tubérculo de Lister van a encontrar el extensor largo del pulgar. Recuerden que el extensor largo del pulgar pasa por ese lado y luego se desvía, ¿no? Se angula y va hacia el primer dedo. ¿Sí? Luego vamos a tener hacia medial, después del túnel 3 hacia medial, ¿sí? Vamos a tener al extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice. Le pedimos al dedo índice que haga extensión, le ponemos un poquito de resistencia a la extensión del índice y ahí aparece en la zona dorsal el tendón. ¿Sí? Y ahí ubicamos esta zona 2 donde encontramos todos estos túneles y todas estas estructuras tendinosas que pasan por ahí. ¿Por qué es importante palparlas más allá de la ubicación de estos tendones? Sino que estos tendones suelen estar, cuando hay artritis, ¿sí? Inflamados y puede haber tendinitis, y tendinocinovitis, y puede ser dolorosa su palpación. Ubico las estiloides del cúbito, ¿sí? Y voy a encontrar hacia lateral, ¿sí? Voy a encontrar el túnel 5, que se encuentra el extensor propio del meñique. Le pido extensión del meñique contra resistencia y voy a observar el movimiento del tendón, ¿sí? Hacia lateral de la estiloides cubital. Y más hacia medial voy a encontrar el cubital posterior. Puedo pedirle extensión con inclinación cubital y va a aparecer el que se marca el tendón del cubital posterior. ¿Sí? De esa forma, revisamos todos los tendones que pasan, ¿sí? Por la zona dorsal, ¿sí? De la muñeca. Si yo ubico esas referencias, la estiloides radial, la estiloides cubital y el tubérculo de Lister, ¿sí? Ubico casi todos los tendones. ¿Sí? Y en la zona anterior tengo el canal túnel de Bullón, ¿sí? Que va a pasar nervio y arteria cubital, va a estar entre el pusiforme, ¿sí? Formado por el pusiforme, y por la parte del hueso ganchoso, ¿sí? Por la parte más medial del ganchoso. Ahí se forma un túnel muy chiquito, ¿sí? Y más superficial, es el paso entonces del nervio y la arteria cubital. Cuando está atrapado, esto puede producir sintomatología dolorosa en el territorio del cubital. Y en el túnel del carpo, ¿sí? Voy a tener que pasar el nervio mediano. El compromiso del nervio mediano en esta zona tiene muchas causas por lo que puede estar comprometido, inflamado y producir irritación en el nervio mediano. Primero provoca hormigueo, parestesia, luego dolor y finalmente, más allá de los problemas sensitivos, puede traer problemas motores, ¿sí? Y atrofia de los músculos de la eminencia tenar. ¿Sí? Pacientes con diabetes, pacientes con artritis, las mujeres embarazadas también pueden sufrir un síndrome del túnel carpiano. A las personas les duele retorcer la ropa cuando la lavan, utilizar su mano, hacer tensión. ¿Sí? Vamos a ver también, entonces, el compromiso o no que puedan tener los músculos de la eminencia tenar. No obstante, también tenemos que evaluar el trofismo de la eminencia tenar y la hipotenar. Podemos tener presencias en la zona de la muñeca de quistes o ganglión, ¿sí? Tanto en la parte dorsal como en la parte palmar. Acá tenemos uno en la parte palmar, acá tenemos uno en la parte dorsal. Estos gangliones a veces son dolorosos y a veces no. Se pueden observar pidiendo al paciente que haga succión-extensión y otras veces se observan simplemente y se palpan debajo de la piel. Vamos a la mano, vemos eminencia tenar, hipotenar, palma, dorso, falange y yema de los dedos.
Como dijimos, tenemos que ver el trofismo de la palma de la mano. ¿Sí? Vieron que la palma tiene esa zona cóncava en la parte medial de la palma, pero tiene sobresalencias musculares bien marcadas de los músculos, tanto en la parte tenar como hipotenar. De superficial a profundo tenemos el abductor corto del pulgar, el oponente y el flexor corto en la eminencia tenar, y en la hipotenar tenemos el abductor corto del meñique, el oponente y el flexor corto. Miren, en la imagen que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Una mano que tiene una eminencia tenar normal y una con atrofia. ¿Sí? También en uno de los videos que tienen les muestra todos los músculos de la eminencia y su relación con los músculos intrínsecos de la mano. Acá tenemos atrofia de la eminencia tenar en ambas manos. Tenemos la aponeurosis palmar. ¿Sí? La aponeurosis palmar en la palma está fija al extremo profundo, pero sobre todo a la piel, para evitar esto de que nos desplazan los objetos que tomamos con la mano. Fíjense que tiene una forma de triángulo, y su vértice está a nivel de la muñeca y su base se expande hacia la zona de las articulaciones metacarpofalángicas y se extiende hacia los dedos. ¿Sí? Esta aponeurosis palmar puede sufrir fibrosis, ¿sí? Y entonces esta proliferación fibrosa que se genera se denomina enfermedad de Dupuytren, ¿sí? Y esto lleva a una deformidad de flexión de los dedos y pérdida de función, sobre todo del dedo quinto y cuarto, ¿sí? Pero puede comprometer otros dedos más. ¿Sí? Entonces se habla de que la mano queda así, ¿sí? Pero como les digo, puede tomar primeramente estos dos dedos y puede comprometer más dedos. También se observa mucho en pacientes con diabetes, pacientes fumadores, pacientes con otras enfermedades que comprometen la fibrosis de los tejidos. También tenemos el dedo que le llaman engatillo o resorte. ¿Sí? Entonces, a ver si tengo un videito. Tenemos que el tendón tiene sus vainas, ¿no? Entonces se forma como un nódulo en el tendón, pasa su vaina, va a estar engrosada esa vaina, entonces pasa y es como que se calza y a veces es necesario, y el dedo queda como, hace como un clic, se zafa un lugar estrechado y a veces es necesario con la otra mano destrabarlo y extender el dedo. Creo que les puse un video, a ver si lo podemos ver. Este es el dedo pulgar. Ahí, se ve el clic. Ahí. Bueno, espero para que lo vean. Aquí las deformidades en los dedos, de Bouchard y de Everden. La deformidad en botonero, cuando yo tengo una lesión, un tendón extensor. ¿Sí? O dedo en martillo, cuando la lesión es en la última falange, la inserción de la última falange. ¿Sí? La deformidad en cuello de cisne, que ya vimos, que tiene hiperextensión, la interfalange proximal, infección en la distal. Acá cuando tenemos infección en los dedos, los panadillos suelen ser muy, muy dolorosos. ¿Sí? Tenemos, generalmente el dedo se ubica en flexión para dar apertura y más capacidad para los procesos de inflamación. Hay tumefacción, hay dolor a la movilización de la extensión pasiva y hay mucha sensibilidad a la palpación. Estos se llaman signos de Canadell. Tenemos que valorar la movilidad activa, la movilidad pasiva y hacer las pruebas especiales. La movilidad activa, obviamente que podemos pedirle flexión, extensión,
¿sí? Analíticamente, tanto en la muñeca, distensión, extensión, derechación radial, cubital, supinación, inclinación, como de los dedos. Flexión y extensión de los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, a nivel de las articulaciones interfalángicas, abducción y aducción de los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, esto con la metacarpofalángica en extensión, flexión y extensión del pulgar, abducción y aducción del pulgar y oposición. Cada una de esas cosas tenemos que pedirla de manera analítica, pero además de la movilización activa, también tenemos que evaluarla en su función. Entonces podemos pedirle al paciente que tome un vaso, que haga gestos, como por ejemplo aquí a la derecha, en la figura tenemos gestos como, yo puedo pedirle como que arañe, como que toque el piano, puedo pedir distintos movimientos, entonces como que se rasque, ¿sí? Aquí a la izquierda tenemos una mano que está haciendo como una función doble, ¿no? Por un lado está tomando un vaso, ¿sí? Con 3 de sus dedos y con los otros 2 está tomando un pucho, podría ser también un lápiz, ¿no? ¿Sí? O que tome, por ejemplo, una forma cilíndrica, una botella, se le puede dar un termo, algo más chico. Podemos pedirle que haga oposición, no solamente con la punta de los dedos, del pulgar con cada uno de los dedos, sino pinzas laterales también, ¿no? Que también las usamos, ¿no? El pulgar con la parte lateral de los otros dedos. Luego, si no puede completar la movilización activa, entonces haremos movilización pasiva y finalmente las pruebas especiales. Cuando yo tengo una movilización pasiva normal, en realidad si no tengo alteración de la movilización activa no debería hacerla, pero si tengo una movilización pasiva normal se produce un proceso articular o sinovial, ¿sí? Cuando yo tengo una movilización pasiva limitada no dolorosa, puedo pensar que tengo un proceso degenerativo, como por ejemplo artrosis. Cuando yo tengo una movilización pasiva limitada dolorosa, puedo pensar que tengo un proceso inflamatorio. Y cuando yo tengo una movilidad que provoca dolor cuando hago resistencia, ¿sí? Contra resistencia a los movimientos que le pido, yo tengo una lesión seguramente musculotendinosa. Vamos con las pruebas especiales. ¿Se acuerdan la tabaquera anatómica? ¿Sí? La tabaquera anatómica teníamos el extensorio, el aductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar. Estos tendones suelen tener una tendinitis, una tendinosinovitis que se llama de Decker-Wein. Esta tendinitis de Decker-Wein provoca mucho dolor en la estiloide radial y hay una prueba especial que se llama de Finkelstein, que lo que le pido es oposición, ¿sí? Oposición del dedo pulgar, flexión de los otros dedos y tomo el pulgar opuesto con los otros dedos y se imprime un movimiento hacia el lado cubital, ¿sí? Generando por lo tanto una extensión de esas estructuras ligamentosas y dolor, ¿sí? Es positiva cuando este movimiento provoca dolor. Hay otra maniobra para el túnel del carpo, que es la maniobra de Fallen, ¿sí? Esta maniobra se ubica ambas manos, como demuestra la figura, enfrentadas por su dorso, ¿sí? Y se llevan los codos hacia abajo. Este movimiento provoca presión, disminuye el espacio que se ubica en el túnel carpiano, comprime el nervio mediano y provoca dolor y parestesias que se irradian hacia la mano en el territorio del mediano. Cuando esto produce dolor, se dice que es una prueba de Fallen positiva y que tenemos un síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay fractura a nivel de cúbito radio, se llama fractura de Cole, se puede quedar luego de su consolidación una deformidad como un dorso de tenedor, como se observa acá, como se observa acá en la foto del paciente. Esto puede comprometer el espacio del túnel carpiano, o también cuando se luxa, ¿sí? El semilunar también puede provocar una disminución en el espacio del túnel carpiano y tener un síndrome del túnel carpiano. También la inflamación de los tendones cuando tenemos artritis reumatoidea. Tenemos la maniobra de Fallen, hecha de manera unilateral, es la misma que esta. Esta está hecha por la misma persona con sus dos manos, pero puede hacerse de manera unilateral, ¿sí? Tomando con una mano el antebrazo del paciente y con la otra mano llevando a la flexión de la muñeca, ¿sí?
aquí está tomando de otro lado, acá está ubicado el kinesiólogo lateral del paciente y aquí se encuentra ubicado adelante del paciente. Esto comprime esta zona y provoca una irradiación hacia el territorio del nervio mediano, por la cara palmar, desde el primer dedo hasta la parte más lateral del segundo dedo. El signo de Tinel, igual que en el codo, ¿sí? Cuando hay atrapamiento de un nervio, podemos percutir. En este caso, la percusión sería yo lo puedo hacer tanto a nivel del túnel de Bouchon para el nervio cubital, como a nivel del túnel carpiano para el nervio mediano. ¿Sí? Entonces puedo percutir, en este caso lo está haciendo con la parte más aguda de un martillo para reflejos, ¿sí? Y si yo tengo un síndrome del túnel carpiano y un signo de Tinel positivo, cuando produzca este pequeño golpecito sobre esta zona, va a producir una irradiación hacia el territorio del nervio mediano. Y puede ser que tenga un signo de Tinel positivo. El test de Allen es para ver la integridad de las arterias cubitales radial, la irrigación de la mano. Le vamos a pedir al paciente que haga flexión, extensión, con mucha fuerza con su mano, luego que mantenga el puño cerrado y yo comprimo tanto la arteria cubital como la arteria radial. En la arteria cubital ubico la apófisis estiloides cubital y arriba tengo la arteria cubital, lo mismo en la zona de la arteria radial, comprimo, ¿sí? Y luego le pido al paciente que abra la mano y suelto una, por ejemplo la arteria radial, y veo cómo la mano se va poniendo rosada. Luego vuelvo a hacer la prueba para evaluar la arteria cubital. Vamos a hablar al sector superficial de los dedos. Ustedes saben que estos tendones se mueven todos juntos, entonces necesito aislar los otros tendones para evaluar uno por uno. Ubico la mano abierta, sostengo los tendones extensores, sostengo los dedos, en extensión y dejo libre un dedo y le pido que haga flexión. De esa manera yo evalúo la sección superficial de los dedos y así hago dedo por dedo a los 4 dedos, no el pulgar, por supuesto. Para evaluar el sector profundo de los dedos tengo que sostener en extensión, mantener fija en extensión la interfalángica proximal y dejar libre solo la interfalángica distal y pedirle ahí que haga flexión. ¿Sí? De ese modo evalúo el sector profundo de los dedos. Ustedes pueden hacerlo con su mano. Luego hay una maniobra que se llama de Bunel-Littler, que es para saber si lo que yo, por ejemplo, a ver, le pedimos al paciente que haga flexión de los dedos y tiene una limitación para lo que es la flexión de la interfalángica proximal, ¿sí? Entonces, tiene limitación en la flexión de esa articulación. Entonces yo no sé si eso se debe a que es un problema de la cápsula de esa articulación o es un problema de los músculos interóseos y lumbricales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar esa articulación, ponerla en extensión a la metacarpofalángica, ¿sí? Y pedir que haga flexión. Suponemos que el paciente ahí le duele y no puede, ¿no? Entonces, o es del umbilicales interóseo o es de la cápsula. Lo que hago es flexiono ahora sí la metacarpofalángica, de ese modo relajo los músculos intrínsecos de la mano y ahora le pido que haga flexión. Si ahora puede flexionar, entonces lo que tiene en realidad este paciente es un problema en los músculos interóseos de la mano, una retracción o dolor en esa zona, por lo cual no puede realizar la flexión. Y si al estar relajados estos músculos con la flexión metacarpofalángica, igualmente no puede hacer la flexión en la interfalángica proximal, entonces se trata de un problema de la cápsula, que es lo que está impidiendo, la cápsula está tensa y está impidiendo la flexión en esa zona. Y lo mismo sucede con los ligamentos retinaculares. Esto lo voy a hacer en la interfalángica distal, voy a proceder del mismo modo, le pido que haga el movimiento de flexión de la interfalángica distal, mantengo la interfalángica proximal en flexión y luego pido el movimiento. Si ahora lo puede hacer es porque se relajan los retinaculares y si no lo puede hacer es porque tiene un problema
en la cápsula articular. Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si queda alguien vivo, conectado. Sí, profe. Sí, profe. Yo soy consciente que es un plomo, chicos. La clase sí, pero bueno, no podía asistir. Entonces ya cansó esto del Meet y del Zoom, ¿no? Pero la idea era no perder la clase y bueno, y quedo abierta a algunas preguntas si me quieren hacer. Se entendió bien, profe. Profe, ¿Sí? el parcial, Ujú. ¿ya se sabe si va a ser antes de vacaciones o después? Esperamos poder tomarlos el parcial antes, sí, la última semana, que sería Bueno. la tercera semana de junio sería, porque esa semana, el calendario, sería la semana del 20. Esa semana podemos dar clases en las materias anuales y tomar parcial. Ustedes van a estar con recuperatorios especiales de las materias cuatrimestrales. ¿Sí? Si no llegamos, porque no llegan a desarrollar el miembro inferior, entonces sí les tomaremos el parcial después de las vacaciones. ¿Ah? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consultita? La clase está publicada. Cualquier información adicional que quieran, la piden. Se pueden guiar por los dos libros, no hay problema. Porque la verdad es que en mano el OpenField, si bien tiene mucho detalle, que no es necesario todo, pero tiene muchos esquemas que orientan mucho, que orientan bastante, ¿no? Y bueno, y después chicos practiquen con su propia mano. Si tienen una mano para explorar y la otra de modelo, practican con su propia mano. Está todo muy superficial y todo al alcance de la vista y de la palpación. ¿Sí? Buenísimo, profe, muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Chau, profe. Adiós. Gracias.